este es un capítulo más de este podcast, donde saben que exploramos tecnología, innovación, todo dirigido al mundo inmobiliario y hacia dónde van las nuevas tendencias y cómo hacer las cosas ahora, cómo se están evolucionando y cómo se están integrando todos estos ecosistemas inmobiliarios. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestro buen amigo Adolfo Ramírez, que es el director de AvaClick, director y fundador, que prácticamente él presenta soluciones en evaluación automatizada, es decir, valoración muchísimo más digital, muchísimo más moderna, basada en datos muchísimo más amplios que lo que pudiéramos tener un asesor inmobiliario normal con los típicos comparativos de mercado, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Adolfo, si gustas presentarte rápidamente. Sí, claro que sí, Mario. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Adolfo Ramírez, yo soy director general de AvaClick y como decía Mario, pues yo tengo el gusto de liderar esta iniciativa tecnológica que es un aliado para cualquier persona que quiere conocer el precio de venta o renta de una casa o departamento para tomar una decisión, Mario, pues tan importante que va alrededor de los bienes inmuebles que puede ser compra, venta, inversión, rentar. Y AvaClick es esta plataforma que ya tiene 4 años en el mercado. Y pues muchas gracias por la invitación, Mario. Con todo gusto, y acabas de decir una palabra mágica, este tema de los bienes raíces que a veces se minimiza, pero sin embargo es, a mi parecer, la parte más importante que puede tener una persona a lo largo de su vida, que es su patrimonio. Y yo siempre he sido un fiel creyente y he sido una persona que todo el tiempo trata de generar sensibilidad a las personas, de que cuiden su patrimonio, de que se informen, de que lo pongan en manos profesionales, que lo vayan profesionalizando y que vayan obviamente cada vez también pues siendo muchísimo más selectivos en los proveedores y a quienes se acercan para poder manejar todo lo que tiene que ver con su patrimonio, ya que para mí es la parte más importante que puedes tener en la vida y tienes muy pocas veces donde muy pocas oportunidades de hacerlo bien. Adolfo, mira, este programa lo que tratamos es decir cómo se hacían las cosas en el pasado, qué herramientas tenemos al alcance hoy, y que obviamente una de estas herramientas es AvaClick, y hacia dónde vamos, o sea, cuál es el futuro, qué es lo que hay que hacer ahora, porque se vienen 5 a 10 años y que hay que ir dominando en este momento para poder engancharnos hacia dónde va. Entonces, ¿cómo, voy a empezar un poco con el pasado. Cómo era la valoración en el pasado? ¿O cuáles son estas viejas prácticas? ¿Cómo se hacía un precio? ¿Cómo se fijaba un precio antes del ABM? Súper bien. Creo que para responder eso, Mario, como tú ya mencionas, y centrarnos y entender cómo era antes para luego llegar al hoy y cómo lo vemos hacia el futuro, que es importante hacer una acotación rápida sobre qué es una evaluación, ¿no? O sea, seguramente tu audiencia está muy familiarizado con ellos, pero creo que es importante dejarlo de una manera rápida y sencilla el concepto. La valoración o la evaluación de inmuebles es una práctica que no es una ciencia exacta, es una ciencia económica y social, una práctica que trata de justamente plasmar el apetito de un mercado en un mercado abierto como es el que existe en México, en la mayoría de los países, que es un mercado que se rige por oferta y demanda, donde hay condiciones donde una persona puede elegir de varias opciones basado en su presupuesto y sus gustos, cuál es la mejor opción para invertir ese monto. ¿Qué significa eso? Que entonces esta ciencia, esta práctica, esta serie de metodologías, que yo creo que es la mejor manera de decirle, una serie de metodologías, busca hacer una investigación objetiva e imparcial basada en datos para, con base al mercado, poder determinar cómo un elemento que tiene una similitud bastante grande con lo que se le está comparando, llega a un precio, ¿no? Entonces, si hay 3, 8, 20, 50 elementos y que tienen, por lo tanto, cierto valor en un metro cuadrado, pero ¿sabes qué? Bajan de precio cuando la edad es muy alta, cuando el estado de conservación es bajo. Esta metodología busca justamente captar todas esas fuerzas del mercado, oferta y demanda, y concluirlo. Entonces, sabiendo qué es la valoración de inmuebles o la evaluación inmobiliaria, mi estimado Mario, como era antes, hablábamos del mercado. El mercado antes estaba muy limitado y requería un gran esfuerzo para conocerlo. Y había dos caminos, ¿no? Eres un profesional y por lo tanto estabas en boletines, tenías inscripción a alguna asociación, algún colegio de evaluadores, alguna asociación inmobiliaria, y por lo tanto quizá podías tener acceso a cierta información muy privilegiada, muy de nicho, para saber qué se estaba vendiendo en una zona. Es decir, los profesionales se organizaban para decir, bueno, yo cerré estas operaciones, lo podemos plasmar en este documento, y de alguna manera había estos intentos que existieron antes de plasmar un libro
que trataba de buscar, decir, se vendió esto, estas eran sus características y esto es lo que se está vendiendo, ¿no? Pero obviamente, como te puedes imaginar, Mario, eso es muy de nicho. Tendrías que haber sido Claro. un jugador de la industria o un valuador o un asesor inmobiliario y además, como tú mencionas, de los que estaban en una asociación. ¿Qué pasaba para la inmensa mayoría de la población? Para la inmensa mayoría de la población es una práctica que era mucho más difícil en el término de acceder a los datos. La información implicaba darse una vuelta en su carrito, ir el domingo con la familia y dar vueltas a una colonia y empezar a ver las lonas de lo que se estaba vendiendo, ¿no? Claro, ajá, Guardar total. todos los numeritos y luego ya ponerte a preguntar, oye, ¿qué estás vendiendo? ¿Cuánto mide? ¿Cuántos años tiene? Y pues tú sin ver, confiar en lo que te están diciendo en la línea telefónica. Claro. Imagínate todo el esfuerzo de lo que está implicando, ¿no? O sea, dar una vuelta, investigar, empezar como a sacar esos números de que, ok, me venden a tanto el metro cuadrado, pero también generaba pues una carga, que la carga de la información venía del que la generaba. Y entonces no era muy transparente para el que la necesitaba, ¿no? Tenías que confiar y hacer esa llamada, invertir mucho tiempo, ¿no? Adicional, eh, creo que después viene una innovación que es los anuncios de clasificados en los periódicos, que ya podías entonces medio combinar el ir a la colonia junto con Con el buscar hacer llamadas. hacer llamadas, porque no puedes confiar mucho en la información, porque como te cobraban por palabras, pues era mínima, ¿no? Te decía, bonita casa en tal colonia, se venden tanto, pero no venía superficie, no venía recámaras. Entonces, si bien a lo mejor era más fácil saber quién estaba vendiendo, tenías que hacer una labor importante de conseguir la información, ¿no? Correcto. Y pues bueno, ahí venía como esta ausencia de datos desactualizado, el esfuerzo era mucho, entonces el poder decir, híjole, llegar a 20 comparables o 20 modelos que se estaban vendiendo eran muy difíciles. Entonces realmente eran muestras pequeñas con ausencia de información y se hacía el análisis con eso, mi estimado Mario. Completamente de acuerdo. Ahorita que dices lo de las lonas, digo, no, esto no lo viví yo, pero fue una anécdota que me contaron y que me pareció muy curiosa en el tema de la evaluación, que es que este tema de las lonas podía llegar a ser tan sesgado que si tú mandabas a un arquitecto a hacer una valoración, me decía, cachamos a un arquitecto que traía lonas en su cajuela Wow. para colocarlas en los inmuebles y poder crear sus comparables. Y yo sí o sea, de ese y sí, o sea, es que justamente era tan manipulable la información, donde tú dices, híjole, es mucho chamba lo que hay que hacer, y entonces también existían arquitectos con malas prácticas, donde se creaban comparables para evitar o reducir esta chamba titánica que contabas, ¿no? De lo que implicaba recorrer y buscar y buscar y buscar. Entonces, o sea, imagínate a qué grado de manipulación Totalmente. podía llegar a tener un comparable. Totalmente. Y como tú bien dices, era por el esfuerzo tan amplio que implicaba recogerlo. Entonces, había estas tentaciones como eso que tú me comentas, que se los inventaban, y los procesos de validación pues eran muy difíciles, ¿no? Más adelante vamos a platicar algunas prácticas que aunque no creas, que aunque ya tenemos más datos, hay gente que hace cosas muy similares. Más adelante lo platicaremos. Ok, muy bien. En cuanto a los tiempos, ¿qué tanto tiempo se tardaba en poder llegar a tener un valor? O sea, ¿cuánto tiempo pasaba? Hoy empezábamos, por ejemplo, hoy te digo, oye Adolfo, necesito un valor de este y ¿cuánto tiempo llegaba a pasar para que se tuviera un resultado fiable, digamos? Claro, que se hizo bien el trabajo, ¿no? Sin duda alguna era una labor que, a ver, difícilmente podías recibirlo en menos de una semana. Yo con la experiencia que he platicado con nuestros clientes que ya tienen muchos años en la industria, otros peritos valores, me decían pues que eran labores, sí, de al menos una semana. Ahora, dependía también a quién se lo pedías. Tú bien platicabas, Mario, que se lo podías contratar a un perito evaluador. Obviamente ellos son más ágiles porque ya habían hecho muchas investigaciones y era ver si esa información que habían recapitulado sea vigente. Pero imaginemos que esto es algo que ocurre también mucho, que es, y creo que vamos a hablar mucho en este capítulo, Mario, de esto, el rol del asesor en esta ecuación. Cuando un asesor tiene que acercarse a un propietario, o el propietario busca al asesor porque quiere vender el inmueble, uno de los puntos de fricción más importantes que existen en la conversación es fijar el precio. ¿Por qué? Yo puedo estar ante un excelente asesor, Mario, como tú decías, que tiene toda la experiencia, todas las credenciales, está profesionalizado, pero el asesor tiene que desbloquear el poder convencer y convencerse a sí mismo de que trae un precio correcto de mercado, porque si no se ponen las partes, el propietario y el asesor, de acuerdo en el precio,
no la vas a poder vender, no vas a tener un acuerdo, no vas a tener una exclusiva, no vas a tener un contrato de comercialización y no lo vas a poder vender. Entonces, ¿qué pasa? El asesor sugiere un avalúo. Tú me podrás decir, mi estimado Mario, ¿qué pasa cada vez que sugerimos un avalúo? El Sí, sí, propietario la mayoría de las veces te va a decir, no, espérate, yo quiero vender la casa porque necesito lana. Además, yo esperaría que tú me dijeras el avalúo. Yo no necesito un avalúo certificado, necesito un precio de mercado. Entonces, ¿qué sí, pasa? La inmensa mayoría de las veces, Mario, el asesor queda con la responsabilidad de, sí, si bien no entregar un avalúo, entregar un precio de mercado. sí, Y ahí es donde se vuelve, yo creo que la ventana de tiempo sin las tecnologías muchísimo más amplio, porque el asesor tiene mucho trabajo de campo, no le pagan por ser avalúos, tiene que obtener esa información para desbloquear la confianza y ahora sí empezar a promocionar el inmueble. Y de verdad, yo creo que si eres un asesor que no utilizas plataformas para hacer opiniones de valor, debes de estar tardando una semana, 2 semanas en entregar opiniones de valor bien hechas. Y no porque tardes todo ese tiempo, sino porque no tienes 3 o 4 horas para sentarte en la computadora, ¿no? Entonces, esa fricción totalmente. es lentísima. Además, hay otra cosa, digo, ahorita voy a entrar, creo que es el momento ideal para hacer esta pregunta, Adolfo. Hay ahorita una situación, a ver, tú acabas de decir, el asesor inmobiliario se lleva una carga muy importante de poder dar el precio de mercado, ¿no? El precio de salida. Y el precio de salida es tan importante que puede agilizar o alentar la venta de la propiedad. Si tú pones un precio fuera de lo que es el valor de mercado, la propiedad se va a alentar en venderse. Claro. Y si tú pones el precio muy por abajo, sí se va a agilizar, pero también se pierde dinero sobre la masa. Si pones el precio correcto, sale a la venta. Ahora, este precio correcto, yo lo que he visto, y ahí es donde va mi pregunta, Adolfo, creo que ahorita cada vez se agudiza más lo que vale una propiedad contra lo que el mercado está dispuesto a pagar. Creo que son dos factores que cada vez se marcan más y se evidencian más. Te voy a decir, por ejemplo, un caso es acá en Querétaro, y es donde más se ve. Hoy un inmueble de 4 recámaras, 5 baños completos, cuarto de servicio, 1,500 metros de terreno, 850 de construcción, sala de juegos, ya sabes, una casota así. Voy a poner un precio ahorita para redondear. Por ejemplo, está 10 millones de pesos. Uh-huh. El tema es que, ¿lo vale? Sí, sí lo vale, ¿no? Y puedes preguntarle a un perito, a otro perito, puedes ir Claro. con Abaclick, y todos te van a decir que sí vale 10,000 pesos. Perdón, 10 millones de pesos. Pero en el momento que sales al mercado, te encuentras que las personas no están dispuestas a pagar 10 millones de pesos por ese inmueble. ¿Por qué? Porque para empezar, ya no hay tanto mercado para ese tipo de inmuebles. Uh-huh. Porque ya no hay familias que tengan 5 hijos, 4 hijos, busquen un inmueble tan grande porque implica mantenimiento, jardinería, empleados, etc, 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 ¿no? Entonces ya la mayoría busca cosas más prácticas, más sencillas de habitar, ¿no? Más dinámicas. Y entonces ahí ya de entrada tu mercado se redujo infinitamente. Siguiente, es una casa de más de 30, 40 años que evidentemente ya tiene acabados no modernos, le vas a tener que meter piso diferente, una cocina más moderna, closets y una serie de cosas. Entonces ahí se baja lo que está dispuesto a pagar. Entonces cuando sales del mercado dices, híjole, pues lo más que está dispuesto a pagar el mercado son 8 millones. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de oferta, ¿no? Esta parte del valor de la propiedad contra el valor de mercado, ¿cómo lo manejas tú, mi querido Adolfo? Qué buena pregunta, fíjate, estoy muy de acuerdo en todo lo que tú mencionas, Mario, y es muy importante destacar algo. La metodología per se de la evaluación, como decíamos, es tratar de identificar esos precios de mercado y homologarlos con tu inmueble, ¿no? Si tu inmueble es mejor, peor, mayor edad, mejor estado de conservación. Y tú lo dijiste bien, ese inmueble vale tanto, eso es lo que te va a decir la evaluación. Pero es donde se pone la figura de los profesionales con mucho, mucho valor. Nosotros en Abaclick, y te lo decimos porque lo vimos a diario, Abaclick es una excelente herramienta de trabajo, pero en las manos correctas es una gran solución. Faltan las manos correctas y es el valor que tenemos que destacar, sobre todo en este momento donde hay quizá esta incertidumbre de, oye, la IA que está automatizando más y más y más, ¿dónde quedo yo? Este es un gran ejemplo, Mario, de dónde deben de quedar los profesionales inmobiliarios. Abaclick, peritos, evaluadores, arquitectos, te van a hacer el estudio de la evaluación
Abaclic te lo hace basado en comparables y basado en enfoque de mercado. Pero pone tú que alguien te lo hace por capitalización, que alguien te lo hace por enfoque físico, y como tú bien mencionas, ¿no? A donde voltees te da 10 millones de pesos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Pero el profesional que tiene la experiencia suficiente, la sensibilidad con el mercado, va a poder identificar varias cosas. Uno, si esa zona y ese producto está regido en ese momento y por sus características y contexto en un mercado o de compradores o de vendedores, si hay oferta o demanda, ¿no? Dos, Correcto. entender por qué lo quiere vender el propietario. Si es porque trae un proyecto que le está demandando venderlo en 3, 4 meses, ok, entonces tú también vas a poder decir, ¿sabes qué? Ahorita hay mucha oferta. Y ese producto, si bien vale 10 millones, nos vamos a tardar 12, 13, 14 meses porque no hay la suficiente absorción. Y es donde viene otro dato bien importante. Regularmente también que analizar la absorción y el interés del mercado. Y es todo ese análisis, que es, lo dice así un amigo, hay que ser curadores de datos, interpretadores de datos. Oye, padrísimo, ¿no? Vale 10 millones y a lo mejor pagué el avalúo picudísimo por el mejor de los peritos valuadores o igual uno super mega ágil automatizado por Abaclic y me da 10 millones. Pero falta la interpretación de los análisis de los datos. Y es donde nosotros tenemos que destacar como personas y profesionales nuestra labor, Mario, y es donde nos distinguimos respecto a la tecnología. Yo que creo y la pregunta es que me dices, oye, ¿cómo comparas? Efectivamente, Abaclic y cualquier metodología de la evaluación te va a decir los 10 millones. ¿Qué es lo que está trabajando Abaclic como una plataforma que con datos te da más elementos para que tengas mejor capacidad de toma de decisión? Hoy en día te damos la opinión de valor, la evaluación de Abaclic, te la damos basado en comparables, analizamos también el mercado en una primera instancia en condiciones de accesibilidad. Decirte qué tan atractivo y dinámico es en función de 9 actividades económicas, qué tan bien conectado está tu inmueble respecto a escuelas, respecto a hospitales, respecto a comercios. Y estamos trabajando para darte cada vez más datos para responder, Mario, esa otra parte de la ecuación. Hablamos mucho cuando hablamos en general de avalúos, hablamos de oferta. Queremos también empezarte a dar temas de demanda. ¿Quién es el Okay. buyer persona? ¿A quién le tienes que vender este inmueble? Como tú bien mencionabas, ¿no? Si es para una familia de 5 personas, ¿qué tanto mercado hay? ¿Qué Claro. características tiene? ¿A quién lo tienes que dirigir? Y empezarte también a dar información respecto a la absorción. Ese mismo producto de 10 millones en esa colonia, qué tan probable es que se venda en tanto tiempo? Hoy en día, Abaclic está haciendo esa maduración del producto gracias a nuestras capacidades de inteligencia artificial y ciencia de datos, pero sin duda alguna es lo que tienes que estar resolviendo el profesional, esa conversación de empatar el avalúo con la necesidad del cliente propietario y macharlo con el mercado. Usualmente no se habla de eso, Mario, cuando hablamos de evaluación. Se habla mucho de la metodología de homologación, se habla mucho del enfoque físico, pero tú estás dando algo bien importante, cómo alineamos la expectativa de mi cliente con la realidad del mercado. Y Ujú. sin duda, hoy en día hay mucha información más que nunca para empoderar al profesional y que tenga su conversación. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que ahí, digo, mucho se ha preguntado, oye, la inteligencia y todos los datos los van a sustituir los asesores, y yo, pues no, o sea, porque al final hay un feeling de mercado que si lo desarrollas bien y te apalancas en las herramientas correctas, pues al contrario, creo que cada vez va a ser más necesario. Para terminar un poco como en las viejas prácticas, Sí, Adolfo, los portales. A ver, los portales inmobiliarios son nuestro, yo le llamo como que nuestro amigo y enemigo a la vez. O sea, hay un amor y odio con ellos, ¿no? Cada vez los odiamos más, pero a la vez, pues ellos recorrieron la curva de aprendizaje, tienen información, hay una serie de cosas ahí interesantes, pero a la vez pues empezamos a ver ya una decadencia importante en los portales. Yéndome al tema, no me voy a meter a todo el tema de comercial y lo que implica, pero yéndome al tema de la valoración. Este tema de los portales, ya mayoría de los asesores, ¿no? Te puedo decir fácilmente, por lo menos el 80%, yéndome a una ley de Pareto, hacen sus comparables con portales, hacen sus valoraciones con portales, que es lo que ahora viene a sustituir los clasificados, lo que decías, ¿no? claro. Me sustituyo mis clasificados, mi periódico de aviso oportuno, y entonces de ahí saco los comparables y obtengo mis estimaciones de valor para agilizarlo. ¿Cómo ves esta práctica?
¿Qué piensas tú de esta práctica vieja, pero muy, muy usada? Totalmente. A ver, primero hay que entender por qué lo hacemos. Lo hacemos porque no es porque lo deseamos, es porque es realmente en términos generales Lo que hay. lo que hay, exactamente. Bien, tú lo dijiste perfectamente, Mario, y no es solo un tema de México. Abaclic acaba de iniciar operaciones en Centroamérica y justamente el principal elemento que le da valor a Abaclic, no solo en México, sino en otras partes del mundo, es la ausencia de información certera de cierres de venta. Y a nosotros nos preguntan, oye, ¿por qué no ven cierres de venta? Claro, tenemos aliados que nos permiten acceder a cierta información, pero es muy local, es mínima. Entonces, tenemos que empezar a visualizar más grande la fotografía. Entonces, es lo que hay, como tú ya mencionas. ¿Dónde están los red flags o dónde hay que tener mucho cuidado? En que, y creo que es donde muchos de los que están haciendo opiniones de valor caen en ese error. Uno, suponer que un portal o que un sitio tiene la verdad y el mercado. Ese es un sesgo abismal porque puede haber temas de que un portal esté muy bien posicionado en una región o en cierto tipo de producto. Pero ¿qué pasa cuando no está bien posicionada con otras inmobiliarias, otro tipo de producto? Entonces la respuesta va a ser, no hay mercado. No, 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 no estás haciendo bien tu labor. Ve y Claro. realmente identifica los 20, 30, 40 portales o inmobiliarias relevantes de la zona. Entonces, el primero es un sesgo por la ausencia de obtención de datos. Dos, eh, no darse la tarea de realmente analizar la información. Hace rato hablábamos de lo costoso que era obtenerlo. Hoy en día tienes que utilizar a tu ventaja lo fácil que es obtener esa información. Pero no solo es un tema de volumen, también es de calidad. Hacer tu tarea e identificar si las fotografías son de puro Google Street View, dices, espérate esto, y por ahí leas y dice solo recursos propios, caray, eso es un remate bancario, ¿no? No lo puedes Claro. meter como un inmueble que se está rigiendo en oferta tradicional, ¿no? Entonces tienes que hacer una revisión en la calidad de los datos. Y tres, hay otro sesgo muy importante que creo que se comete bastante, que es el tema de solo elegir 6 comparables, porque es una práctica que, pues, como que alguien dijo que 6 comparables eran buenos, Y ya. y ya, y ya, exactamente. Y Nadie lo cuestionó. y nadie lo cuestionó. Tengo 6 comparables y ve la lista de los comparables, no se parecen entre ellos, los precios inclusive no son como concluyentes. Entonces realmente, pues tú mismo convencerte del número y análisis que estás dando, ¿no? O sea, no te quedes con 6 comparables. Hoy en día ya no vas a buscar en un carrito en la colonia 6 lonas. Hoy en día puedes acceder a 20, 30, 40 portales, preguntarle a la IA, oye, ayúdame a buscar comparables. Entonces no utilicemos los vicios y restricciones que se formaron antes, cuando hoy en día tenemos mecanismos para resolverlos, ¿no? ¿Qué hablamos de los vicios? Uno, acceder a la información, tienes un montonal. Dos, analiza el detalle, métete a las fotografías, a los conceptos, checa el precio por metro cuadrado. Y tres, el tema de la volumetría. Fíjate que ahorita que dices eso de ir al detalle, tienes a toda la razón en el sentido. A ver, hay otra cosa que, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Y creo que muchos asesores se pelean con eso, pero pues es muy difícil de controlar. Los famosos anuncios duplicados. Ajá. Puede haber un anuncio duplicado unas 6 veces porque 6 inmobiliarias la traen, ¿no? Están promoviendo 6 inmobiliarias el mismo inmueble. Pero no te das cuenta que es el mismo inmueble porque ponen diferentes fotos de portada, ¿no? Sí. Entonces, al poner diferente foto de portada, si tú lo haces así rápido, pues dices, pues aquí hay 6 comparables, ¿no? Otra mala práctica de los asesores inmobiliarios, pues le pongo diferente precio, el propietario me dijo que la venda en 5, pero pues yo voy a ponerla en 4,800 para que a mí me lleguen todos los leads y después le voy a hablar a mi cliente y le voy a decir, te están haciendo una oferta de 4,800. Mentiras, desde el principio lo promoviste en 4,800, ¿no? Claro. Pero ya se desgasta el valor, ¿no? Y la siguiente, el detalle, otra cosa que creo que es muy común, a la hora de que cargan la información los asesores para provisionarla en los portales, no siempre cargan la información correcta. A Correcto. veces se equivocan, a veces incluyen las áreas comunes, a veces incluyen otro metraje que no tiene nada que ver. Entonces tú dices, estos son los mismos, es la misma propiedad, cuando entras a las fotos, es la misma propiedad. Y este asesor o esta inmobiliaria puso que tenía 450 metros, este puso 420, este puso 400, porque sí le quitó las áreas privativas, este tiene 450. Dices, ¿y a quién le crees? O Claro. sea, es el mismo inmueble,
y no pudieron poner los mismos metrajes porque cada una tomó factores diferentes. Totalmente, mira, qué interesante. Ahí te voy a empezar a platicar qué hace Abaclick, porque esos son retos que justamente existen, pero te voy a decir cuáles son las virtudes y ventajas de que tenemos mucho volumen de información y mecanismos que tiene Abaclick, ¿no? Y rescato un comentario, hablaste de un ejemplo, una razón bien importante que yo sé que luego el propietario, en su afán de quererlo vender al mejor precio lo más rápido posible, va con varias inmobiliarias, pero tú dijiste algo bien importante, el hecho de trabajar con varias inmobiliarias, pierdes control del proceso y transparencia. Y la rendición de cuentas se disminuye. Dijiste un ejemplo que me encantó. Oye, como tenemos 8, yo sé que estoy compitiendo contra 8, yo lo voy a poner en 4.700.000, ¿no? Y voy a llegar con una oferta de 4.700.000 cuando los demás están a 5, pero como la rendición de cuentas está dispersa entre 8, pues chin marín, ¿no? Entonces, también un llamado a los que son propietarios que realmente dejen en las manos de un profesional el proceso, les va a dar una mejor experiencia, un mayor control y un mayor compromiso. Y es obvio, ¿no? Si solo a una persona, una empresa le doy en exclusiva mi inmueble, me va a dar las mejores fotografías, se va a esforzar y va a invertir más en mi proceso y voy a tener mayor control, ¿no? Y ¿qué pasa hoy en día? Lo que tú mencionas es cierto. Yo hablaba de la ventaja y la virtud de que tenemos mucho más datos y pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Obviamente tenemos otros mecanismos para contrastar información y obtener valores, pero principalmente es lo que hay de manera universal para buscar información de mercado, ¿no? Lo que tú hablas es cierto, ¿no? Inmuebles duplicados, mal capturados, remates bancarios, inmuebles gancho, un departamento padrísimo con un precio bien atractivo, pero que nunca Total. existió y que inmobiliarias solo quieren que le marquen para obtener leads y ofrecerles otras cosas, ¿no? Correcto, totalmente. Esa es una práctica del día a día. Exactamente, todo eso ocurre. ¿Qué pasa con Avaclick? Nosotros entendemos y sabemos que esos sesgos van a existir. ¿Cómo lo reducimos? Con conceptos de Big Data y Machine Learning e inteligencia artificial. Si tú tuvieras la capacidad de todo el día estar buscando siempre comparables y todo el día siempre estarlos comparándose entre ellos y poder identificar y decir, bueno, aquí hay una zona que se parece entre ella, que es una colonia, es una head, es un polígono, es un área que tiene características similares, por lo tanto vamos a empezar a comparar sus comparables, los que estoy recabando ahorita, mañana, en 2 horas, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces, tú si tuvieras el tiempo suficiente, y te armaras de Exceles, macros o eres bueno en Python, podrías empezar a estar analizando siempre cómo el comportamiento de un comparable no tiene sentido con lo que estás comparándolo ahí. Pero cada vez le vas sumando más complejidad. Oye, parece que estos se parecen. Ah, pero ya me encontré un factor. Si le pongo la edad, este grupito se parece entre ellos y este grupito se parece entre ellos. Los viejos y los nuevos. Ah, padrísimo, encontré otro patrón. Pero no lo único, ¿no? Oye, pero estos tienen 3 recámaras y estos tienen una recámara. A ver, vamos viendo cómo entonces si el factor de los espacios tiene una incidencia en el precio. Y entonces empiezas a darte cuenta que para realmente poder entender cuándo los precios se parecen entre sí, tienes segmentos o grupos de productos, y no estamos hablando de una zona, ¿no? Tipo de inmueble, si es departamento, casa en condominio, casa habitación, ahí tienes un elemento, ¿no? Tipo de inmueble. Edad, estado de conservación, funcionalidad del proyecto, si tiene 3 recámaras y un baño, si tiene 2 y un baño, amenidades, nivel de acabados, muy rápido te vas a dar cuenta que vas a terminar. Ah, lo de accesibilidad, ¿no? Si estoy enfrente de un parque o no, o qué tan distante estoy respecto a estos elementos que me dan beneficio y comodidad para vivir ahí, ¿no? Cuando menos te das cuenta, mi estimado Mario, te vas a dar cuenta que tienes 30, 40, 50 elementos que realmente te permiten encontrar subgrupos y decir, ah, es que este grupo sí tiene suficientes elementos para decir que el metro cuadrado está en 20,000, pero este grupo está en 28,000 y este grupo está en 29,000. ¿Qué pasa? No te va a dar la vida para estar actualizando todo eso a nivel nacional o en las diferentes colonias que tú trabajas. Ahí es donde entra la tecnología que nosotros manejamos, que es Machine Learning, inteligencia artificial. Darle todos esos datos para que la IA, la inteligencia artificial, y algoritmos que nosotros hemos desarrollado empiecen a encontrar y autogestionarse y autovalidarse. Ok, hay un grupo de los 35, entra un comparable, ¿a qué grupo va a ir? Ah, va al grupo 8. Ok, el grupo 8 va a ese comparable por sus características, edad, estado de conservación, distancia respecto a amenidades, bla, 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 bla. Y su precio hace sentido respecto a lo que ya hemos aprendido a eso. Ah, si hace sentido o no hace sentido. Si no hace sentido, va para afuera. Si hace sentido, entonces queda ahí, ¿no? Esa labor realmente titánica de estarlo haciendo constantemente todo el tiempo. Y imagínate lo que implicaría estar haciendo
estas revisiones de tantos segmentos a nivel nacional, hoy en día solo se puede hacer de manera eficiente, objetiva e imparcial con la tecnología. Y es donde nosotros lo hemos puesto. Y es donde, si bien las personas lo hemos venido siendo antes de que existiera Machine Learning, inteligencia artificial de una manera tan accesible, hoy en día hemos desencadenado la posibilidad de tener una conversación respecto a los datos. Hoy en día, y rescato un punto que platicamos previamente, Mario, ya mi labor, creo yo, como asesor no es estar haciendo opiniones de valor una tras otra, sino obtenerlas por las diferentes tecnologías que existen hoy en día y ser un curador de datos y ser un experto en la sensibilidad del asesoramiento del cliente. Esas 20 horas que te aventabas al mes haciendo opiniones de valor, déjaselas a la tecnología. Tú inviertes esas 20 horas en la sensibilidad del conocimiento del mercado, en las estrategias de comercialización, en el buen approach que tienes con el propietario y entender por qué quiere vender y en cuánto tiempo y hacer las estrategias correctas. Te voy a ser muy, muy sincero, es sumamente complicado y robusto hacer esto que hace Avaclick. Hoy en día la tecnología no lo permite. Y creo que el mensaje que se debería llevar la audiencia es, claro, no significa que yo nunca me voy me voy a quitar la sensibilidad del mercado, pero no me lo voy a pasar haciendo opiniones de valor. Voy a entender el mercado a lo que se le conoce el Small Data. Avaclick hace el Big Data o la tecnología de ABM hace el Big Data, yo hago el Small Data, ¿no? Ok. Mira, hay varios conceptos, además que estabas muy emocionado, no te quise interrumpir. Dijiste varias cosas, a ver, y es cierto, ¿qué hace Click? O sea, y este tema de la tecnología, y obviamente habla Click, dijiste una palabra que a mí me parece clave, que es sin sesgo y objetivo, ¿no? O sea, la tecnología es objetiva, no tiene un sesgo, no mete, ay, es que yo creo, es que yo pienso, es que tal, o sea, es objetiva, punto, ¿no? Ahora, algo que yo siempre he creído y he dicho es, este tema de la inteligencia artificial, machine learning y todo, no es mágico, no es magia ni nada, ni nada parecido, ¿no? Y no sustituye la inteligencia humana en lo absoluto. Pero yo creo que todas estas cosas que me estás diciendo, las podemos hacer. O sea, podríamos con la preparación suficiente poderlas desarrollar y comparar y hacer y aprender a ver comparables y demás. Y todo lo que acabas de contar, lo podríamos seguramente hacer manual con las bases de datos correctas y con la información correcta y las fuentes de información correctas. Pero ¿cuánto tiempo tomaría? 2 semanas, sentándote, como tú dijiste, 2, 3 horas durante las 2 semanas para poderlo hacer. ¿En cuánto tiempo lo hace un proceso de Avaclick utilizando Machine Learning e inteligencia artificial? Totalmente. Si hoy en día tú entras a Avaclick y haces tu evaluación digital de cualquier depa o casa, vas a tardar 3 minutos, Mario, entre capturar la información, darle siguiente, que Avaclick haga todo lo que dijimos y te entregue un informe del precio de mercado. Ok. Ahora me voy con otra de las barreras de los asesores, porque me topo con muchas barreras de este tipo. El costo, ¿no? Es que no lo hago porque me cuesta, ¿no? Es que tengo que pagar y entonces me voy, no, fíjate que no me acuerdo ahorita un podcast en que él haya preguntado el precio directamente a quien está hablando de su producto. Hasta ahorita me estoy acordando y creo que jamás lo he hecho en vivo, es bueno en grabación, En pero grabación. ahorita vale la pena porque necesito abordar ese tema. ¿Cuánto cuesta una investigación hecha por Avaclick? Gracias a que la tecnología es muy escalable y lo tenemos totalmente automatizado, te cuesta solo 230 pesos, Mario. Ok, 230 pesos. Lo voy a redondear a 300. Claro. ¿No? Que por plataforma de pagos, que porque mi tiempo, que porque mis 3 minutos en lo que capturo, lo voy a redondear a 300 pesos. Estamos hablando de 2 horas, vamos a poner promedio por 2 semanas, 14 días. Estás hablando de 28 horas. Un día de tu vida Exacto. dedicado a hacer un estudio de mercado, una opinión de valor. A ver, ahí va directamente. ¿En serio, un día de su vida vale 300 pesos? ¿No? Y dejo la pregunta sobre la mesa. En asesores inmobiliarios que por favor vean este programa. La tecnología hoy y la incorporación de la tecnología, si hay un área de oportunidad que tenemos es que es más accesible que nunca. No es mágica, pero sí es accesible en el sentido de que se pueden incorporar todas estas herramientas a un costo infinitamente accesible y bajo, que si ustedes las incorporan, pueden dedicarse a tareas muchísimo más rentables y que ya están expertos tecnológicos haciendo lo mismo en menos tiempo y mejor.
Totalmente, Mario. A ver, estoy de acuerdo que en algo, y que lo rescato, y me encantó la idea. Hoy en día, por un montón de temas técnicos que ahorita no vamos a entrar, la tecnología se volvió muy accesible, mucho más accesible que nunca, ¿no? Y estamos en un momento súper interesante donde puedo acceder a muchas, muchas aplicaciones que van a resolver y que me dan un altísimo retorno de inversión. Imagínate ahorita con los montos que estamos platicando de Batlick, obtener una exclusiva y en lugar de tardarme una semana hacerlo, obtenerlo en la misma cita porque le voy a mostrar ahí mismo cuál es el precio de mercado, lo voy a afinar con mi conocimiento, pero le voy a mostrar que yo soy una persona preparada y que tiene mejores herramientas. El retorno de inversión es altísima y además que el factor de salir con un precio correcto, lo platicábamos previamente, ¿no? Si tú sales con un precio correcto, hay estudios que muy robustos que lo han determinado. Hay uno que me gusta mucho, que un portal internacional analizó el comportamiento de los inmuebles durante 4 meses, cuando salen en precio de mercado y cuando no salen en precio de mercado. Y en 4 meses, los que salen en precio de mercado tienen 95% más probabilidad de venderse respecto a los que no. Imagínate eso. Entonces, realmente salir con un precio de mercado y utilizar plataformas, además de que hacen más rápido, realmente me va a beneficiar en vender mucho más rápido y tener altísimos, altísimos retornos de inversión. Creo que entonces ahora es la disyuntiva. Entonces, caray, ¿qué hago yo? ¿Cómo comienzo? ¿Hacia dónde me muevo? Como asesor, tú tienes una gran ventaja. Conoces y dominas el proceso, que no es sencillo, Ujú. está muy fragmentado, Mucho. mucho, mucho. Hay muchos elementos que no se conectan entre sí. Hoy en día no hay tecnología y sistemas y regulaciones que los conecten. Y tú tienes una gran ventaja, conoces perfectamente el proceso que implica vender un inmueble. Ayúdate a identificar cuál es el que te está generando más fricción hoy en día y elige uno. Y elige y busque un proveedor, ¿no? Va a haber tres, va a haber cuatro. Y elige el que te haga más sentido, que te haga sentir más cómodo, el que te genere mayor beneficio. ¿Vas a invertirle? Claro, vas a tener que pagar por él. Pero luego vete al otro. ¿Y qué te vas a dar cuenta? Que tú eres el eje o tú eres el orquestador, el director de orquesta que está moviendo los violines, que está moviendo los instrumentos de viento, que está moviendo esto y esto y esto y esto, y que tienes un equipo habilitador con tecnología, pero que tú eres el director de orquesta. Ahí es donde tú tienes que estar, no metiéndole horas y horas para aprender a tocar el violín, medio me salió, entonces ahora empiezo a tocar la flauta. No, tú tienes que aprender la sintonía y las partituras y decirle, súbela acá, bájala acá. Y tú vas a ser el rostro, tú vas a ser la estrella, tú vas a ser el director de orquesta, tú vas a ser el que se lleva los aplausos porque nadie más domina ese proceso tan fragmentado que hoy en día la tecnología no puede hacer. Hemos visto proyectos, Mario, muy ambiciosos que cuando fue pandemia nos prometieron que iban a automatizar todo el proceso. No. Eso no, ya no están en México, ¿no? Se dieron cuenta que no estaban listos, no era el momento. Es la oportunidad que la gente que nos está escuchando y que está en bienes raíces tiene que lograr, ¿no? Ser el director de orquesta y que tú tengas un montón de aplicaciones y tecnologías y proveedores. Pequeño fallo del internet. Listo, Mario, ya te escucho. Ahí tuvimos una pequeña falla del internet. Este, lo de los grandes jugadores, Adolfo, me parece importante. O sea, estos grandes jugadores que trataban de integrar todo este tema tecnológico y hacer todo un solo ecosistema y que pues ya no están, ¿no? Y me parece que es una tarea que difícilmente alguien la puede lograr, ¿sabes? Porque cada fragmento, lo que decías, la fragmentación, cada fragmento necesita un alto grado de especialidad por lo que implica. O sea, ahorita hablábamos de valoración de ABM y todo el reto que implica Bien. construir una plataforma fiable con todo lo que las bases de datos, limpiarlas, depurarlas, purificarlas, este tipo de tarea, ¿no? Pues es ardua, pues, y justamente cada vez llega nueva tecnología, Big Data, Machine Learning, que la va a perfeccionar, la va perfeccionando, que es muy complicado que un jugador quiera unificar todo. Pero creo que ahí, como bien dijiste, la gran oportunidad es para el asesor
donde tú dices, es que ya no me tengo que poner a aprender a tocar violín, el piano, el pandero, los trombones, y más, y yo me iría todavía más allá, que así era, o sea, el asesor tenía que aprender a tocar de todo. Pero más allá ahora me voy, donde ya no tienes que aprender, sino además que ahora, en un clic, puedes cambiar de violinista. O Claro, sea, si el violinista ya no te está dando el ancho, si el pianista ya no te está dando el ancho, en un clic lo cambias, totalmente, te vas con otro, ¿no? Y totalmente. me voy a ir con este tema de la integración. ¿Cómo está integrado Abaclick? O sea, hoy existe algo mágico que yo veo que son las APIs, ¿no? Sí. ¿Con qué se puede, o sea, qué ejemplos de integraciones tienes con Abaclick? ¿A qué te puedes integrar? Buenísimo. Como tú bien dices, Mario, el tema de la evaluación por sí solo es todo un mundo y tenemos la fortuna de realmente tener un mercado muy grande y resolver para diferentes jugadores con diferentes particularidades la misma pregunta, ¿cuánto cuesta? Es decir, ¿a qué voy? Si le preguntas a un asesor inmobiliario, es para asesorar a su cliente, ¿no? Y ahí nuestra página web va a ser la solución ideal, ¿no? Entras al sitio web, contratas a Click en línea, no tienes que contratar o un desarrollador o algo, ya está todo hecho para que tú le des siguiente, 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 llenas información y listo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú eres una Proctec o eres un emisor de créditos hipotecarios y tienes un proyecto de captación de interesados y que necesitas darle en ese proceso informativo y captación de leads o de interesados un saborcito de cuánto cuesta su casa para luego embeberlos a un proceso tuyo? Dígase porque es una inmobiliaria digital, dígase porque es un emisor de créditos y tú puedes dar créditos con prenda inmobiliaria. Entonces nosotros tenemos una API que te permite tomar nuestra tecnología y vivirla, integrarla desde tu aplicación, desde tu sitio web, ¿no? Y también hemos hecho proyectos a la medida, Mario, que son como un híbrido, ¿no? Entre, oye, ¿sabes qué? En este momento yo no tengo un equipo de desarrollo o mi equipo de desarrollo tiene proyectos de aquí a 2 años más, no los puedo desenfocar, pero necesito que me ayudes a estimar con este Excel. O sea, en este Excel tengo 3,000 inmuebles, son casos reales que hemos vivido, Uh -huh. y no tengo la capacidad para ahorita hacer una API. Y yo, área usuaria y de negocio, necesito que me hagas una interfaz donde cargo el Excel y a aquel que empiece a valorar y valorar, porque obviamente no los voy a capturar uno por uno. Nosotros, al ser una plataforma 100% digital con un equipo de tecnología, nos permite tener estas conversaciones y nuestras conversaciones con el cliente es qué necesitas, cómo lo necesitas y tendremos la capacidad técnica para entregártelo, ¿no? Y también entonces eso se vuelve muy interesante porque no siempre tienes que tener un equipo de desarrollo para integrarnos, ¿no? Hemos hecho proyectos donde hemos creado soluciones tal cual como tú lo necesitas, como este ejemplo del Excel, que creo que muchas oficinas pueden sentir esta empatía de que, claro, o sea, yo no tengo un desarrollador, pero si tengo un CRM, un algo que puedo darle download, descargo un Excelito de todas las propiedades que tengo y tardaría mucho tiempo en capturarlas. Qué padre que ustedes pueden empezar a capturar la información por medio de un Excel, ¿no? Totalmente, y digo, en otros programas sí hablado de lo importante que es para un asesor inmobiliario el Excel y el WhatsApp. Si quieres acelerar la Claro, adopción de una tecnología, tienes que partir de dos herramientas, el WhatsApp y el Excel. totalmente. Ahí vas a acelerar muchísimo la curva de adopción. Muy bien. Vámonos un poquito al futuro, Adolfo, que ya vamos viendo ahora. ¿Hacia dónde crees que vaya la valoración? ¿Hacia dónde crees que va todo este tema de avalúos, de estimaciones de valor, de establecimiento de pricing? ¿Cómo ves esta labor de aquí a 5 años? Súper bien. Yo creo que sin duda tiene que atacar la adopción completa de la inteligencia artificial. Hoy hemos hablado de algunos ejemplos, pero la adopción tiene que ser completa en todo el proceso del entendimiento del inmueble y del mercado, ¿no? Recorridos de fotografía, recorridos de video que pasen por la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial capture y procese nivel de acabados, estados de conservación, si ve un daño estructural. Ya no solo el tema de la obtención de los comparables, sino también la misma descripción del inmueble y entendimiento del inmueble, te aseguro que tiene que pasar sí o sí por la inteligencia artificial. Y esos en temas de el mercado, obviamente comprenderlo mejor, los comparables por esta misma capacidad, mi inmueble, entenderlo de manera automatizada por la inteligencia artificial y clasificarla de manera correcta, cuántas habitaciones tiene daño estructural,
todo eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Y dos, empatarla a su vez también con lo que hablábamos hace un momento, que solo usualmente en temas de valoración vemos una parte de la ecuación que es la oferta. Empezar a ver también la demanda. Tener cada vez más y más información para entender mejor la colonia, mejor entender su perfil, qué tipos de negocio hay, si es un perfil de jóvenes, si se mezcla con oficinas y por lo tanto entonces empezar a entender tiempos de absorción y predicción de absorción respecto a cierto precio que vamos a lanzar de mercado, pero alineado no nada más por buenos deseos de que estoy alto, estoy en precio de promedio, estoy bajo, ¿no? Sino alineado a cada vez más información que me va a permitir predecir la demanda. Yo creo que es una combinación de robustecer ampliamente y vivir todo el proceso de evaluación, todo con inteligencia artificial. Y segundo, robustecerlo y hacerlo más predictivo. Cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos un enfoque más de diagnóstico. Estoy seguro que vamos a ir a la parte predictiva muy pronto. Padrísimo. ¿Cómo se está preparando Abaclick para el futuro? Buenísimo. La verdad es que estamos haciendo una serie de rediseños y replanteamientos de cómo nuestros usuarios interactúan con Abaclick. Hoy en día es un formulario web, lo llenas. Lo que buscamos es que la gente se sienta más empoderada al utilizar la plataforma y que ese formulario web tengas otras maneras de interactuar con él, ¿no? Cargarle archivos, cargarle información, inclusive hablarle a Abaclick y decirle sobre tu inmueble. Y primero estamos buscando redefinir la manera en que tú conversas con un valuador digital, ¿no? Segundo, robustecer la cadena donde está la inteligencia artificial, el impacto y hasta dónde te acompaña Abaclick. Nosotros acabamos de lanzar, Mario, una solución, parte de nuestro ecosistema, porque realmente lo que estamos haciendo, estamos creando un ecosistema que se llama Conecta Casa. Hoy en día, cuando tú creas un Abaclick, te ayudamos a crear una ficha inmobiliaria, porque si te das cuenta, con la información que cargas en Abaclick, ya tenías el 95% de ficha. Quizás solo te faltaba cargar más fotos y una descripción. Hoy en día, creas tu Abaclick y te aparece un botón que dice crear ficha de promoción. Y te ayudamos con inteligencia artificial a que hagas una descripción muy interesante y alineada de manera correcta al producto. Eso es, ¿por qué? Porque estamos viendo esta oportunidad que te platicamos, Mario, de hacer una evaluación con un enfoque comercial más predictiva, más de darte datos del mercado, para ti como asesor, ayudarte a que tu conversación con el propietario no se quede en, vale 4 millones. Oye, es de 4 millones por esto y esto y esto. Este es el buyer persona. Estas son las posibilidades de venderlo. Por la colonia creo que sí está complicado porque ahorita tenemos mucha competencia. Abaclick se está preparando a darte una ingesta completa de un ecosistema que va desde la captación del inmueble hasta la venta, donde el core es el precio. Súper bien, ¿no? Pues creo que esto va a tomar mucha velocidad, Adolfo. Me parece que este tema de la valoración, yo creo que es una de las cosas que la incorporación de herramientas tecnológicas va a agilizar y acelerar. Aquí viene una última pregunta para ya irnos al Round Click Express. Los valuadores, las Sí. unidades valuadoras que también nos escuchan, ¿cómo Abaclick y soluciones tecnológicas, porque no solo es Abaclick, soluciones tecnológicas de este tipo de ABMs y todo este tema, cómo se enganchan o cómo se ensamblan con las unidades valuadoras, ¿no? ¿Cómo se están integrando dentro del ecosistema inmobiliario? Que me parece que es lo que tenemos que tener, una visión de ecosistema inmobiliario. ¿Cómo se está integrando tecnología hacia las unidades valuadoras de tal manera que sean un trabajo complementario, integrador y no se vea como un sustituto de? ¿Qué se está haciendo al Claro. respecto de esto? Fíjate, la pregunta es muy buena, Mario, porque pareciera que son una ABM y una unidad de evaluación o un valuador son competidores. Quizá antes se le veía así, hoy en día se ve como una herramienta y como tú bien lo mencionaste, parte de un mismo ecosistema que tiene que darle transparencia y agilidad al mercado, ¿no? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo este ecosistema tiene que trabajar? Tiene que trabajar con cercanía. Hoy en día, los acercamientos que hemos tenido con Abaclick, con unidades de evaluación y peritos valuadores, fíjate, es usualmente respecto a los comparables. Oye, pues me ayudas, me vendes, me haces una plataforma que me ayude a obtener cada vez más y mejores comparables. Y nosotros encantados de hacer ese tipo de alianzas, las hemos hecho. Y al final ya es información que tenemos y nosotros no nos vemos como competidores de nadie en el sector, sino como habilitadores, ¿no? Te lo decíamos hace un momento. Abaclick es una excelente herramienta, pero en manos correctas es una gran solución. Y nosotros estamos haciendo alianzas y estamos siendo proveedores de unidades de evaluación y peritos valuadores. Y la primera inquietud que tienes es, oye, tú tienes muchos comparables, ¿no? Ah, sí, claro, pero creo que tiene que ser una relación mucho más estrecha. Hoy en día estamos
es un proceso, ¿no? Es un proceso de que ellos tienen que ver cómo trabajan con plataformas digitales como Baclick, qué tan madura empieza a ser la relación. Pero danos unos mesecitos, Mario, a que nos demos cuenta que realmente sí tenemos puntos en común, que vamos hacia el mismo camino y que Ujú. las partes se convenzan que no somos competencia y la relación tiene que ser más estrecha. Hoy en día estamos hablando de comparables, pero creo que sin duda tendríamos que ser un violinista de ese orquestador, ¿no? ¿Dónde nos Totalmente. ven? ¿Hacia dónde nos ven? Y cómo mis capacidades tecnológicas te ayudan a ti con tus clientes, con tu expertise, con tus contratos que tienes con bancos, a hacerlo mejor y más eficiente. Todos queremos hacer, Mario, dos cosas como negocio, vender más y que cueste menos. Y ahí es Total. donde está esa ecuación de traer la tecnología. Maravilloso, Adolfo. Estoy completamente de acuerdo. Me parece que es uno de los mitos que hay que romper de la incorporación de la tecnología. Yo sí sé de unidades valoradoras que están muy reacias a esta situación y hago una atenta invitación a que nos veamos como ecosistema. Me parece que la percepción de cambiar la visión y vernos como un ecosistema es lo que va a hacer evolucionar la industria inmobiliaria, ¿no? Y que seamos realmente una industria inmobiliaria. Me voy a ir ya, Adolfo, a nuestras 5 preguntitas de cajón, de tradición, nuestro Front Click Express. ¿Qué herramienta tecnológica crees que es indispensable dominar hoy? Como jugador del sector inmobiliario o en general. En general, como tú prefieres. Buenísimo. A ver, yo creo que en términos generales el tema de la inteligencia artificial, y yo creo que tienes que, a ver qué pasa, es que luego creemos que solo ChatGPT es inteligencia artificial. Yo creo que tienes que dominar el concepto de la inteligencia artificial, entender que no solo ChatGPT es inteligencia artificial, empieza ahí, pero empieza a entender realmente lo robusto que es y se te van a abrir los ojos. Maravilloso. ¿Qué mito matarías sobre tasar viendo portales inmobiliarios? Buenísimo. Regularmente consideramos que vemos la fotografía completa y vemos la oferta, nos falta entender la demanda. Maravilloso, estoy completamente de acuerdo. Un red flag inmediato que tú detectas en un comparativo de mercado. Y ya cuando, ahí hay un montonal, pero uno rapidísimo, obviamente son los comparables, ¿no? O sea, si no, pasa mucho. La ubicación, ¿cuántas veces Mario no nos mandan y no nos gusta ponernos en esa camisa? Oye, ¿me puedes revisar esta avalúo si está bien o mal? Vemos Sí, los claro. comparables y te das cuenta que no tienen nada que ver, que los pusieron ahí, pues no sé por qué. Nosotros no decimos y desprestigiamos el trabajo de alguien más, pero sí, fíjate en los comparables, al menos, por eso se llaman comparables, tienen que ser comparables y tienen que ser similares, ¿no? O sea, y es muy rápido identificarlo. Me parece muy bien. Nuestra cuarta pregunta. Tienes $1 millón, Adolfo. ¿En qué lo inviertes? Híjole, qué buena pregunta. A ver, sin duda, obviamente se lo preguntas a alguien que está en la parte tecnológica. Yo lo invierto en Avaclick, pero escuchando a alguien más allá afuera, eh, si estás en la industria tecnológica, tienes que invertirlo sí o sí en talento, en tu equipo, en hacerte el mejor equipo posible para que si la tecnología ya está ahí para habilitarlo, hazte del mejor equipo y plataformas tecnológicas para habilitarlo, ¿no? $1 millón suena bastante ambicioso. Ujú. Si eres una empresa de base tradicional, haz un área de innovación tecnológica con objetivos muy puntuales de crear productos para el mercado, ¿no? Si eres una desarrollador tradicional, si eres una inmobiliaria tradicional, crea tu área de tecnología enfocada a productos para ti y luego a ver si los puedes vender. Maravilloso. Y finalmente la última pregunta, el emoji con el cual describirías el futuro del pricing inmobiliario. Híjole, yo te pongo dos, el del cerebrito, son tres, el del cerebro, el robot y la persona, que es, combina la inteligencia de la persona y las capacidades de la tecnología. Maravilloso, muy bien. Muchas gracias, Adolfo. ¿Algo que quieras decir antes de cerrar? No, nada más, Mario, invitarlos a que conozcan las diferentes tecnologías que existen. En este caso estamos hablando de Baclick. Creo que queda muy claro la propuesta de valor. Utilícenlo. Bien decía Mario que por lo que cuesta utilizar y cualquier otra tecnología, se tiene que dar un retorno de inversión altísimo. Utilicen la tecnología, quiten el miedo, hagan 2, 3 experimentos y sobre eso empiecen a robustecer su uso. Maravilloso. Pues te agradezco enormemente, Adolfo, por haber estado acá.
Vamos a seguir seguramente en contacto. Tuviste ahí la oportunidad de que nos acompañaras en Extesín 2025. Muchas gracias. Ya estás más que considerado para Extesín 2026. Eso. Y ahí vamos a estar en contacto, que vamos a estar haciendo varias cosas interesantes. Mil gracias, Mario, te lo aprecio mucho. Pues muy bien, estamos entonces, este fue de la...